es maravilloso que el Señor nos dé el Espíritu para tener el carácter de Cristo, porque imagínate tú, si no tuviéramos el carácter de Cristo, ¿cómo pudiéramos vivir una vida santa sin el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es lo que nos permite tener un carácter sobrenatural, porque en verdad que no es humano las cualidades del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son cualidades que vienen allí del Espíritu Santo y vienen juntas, no es que vienen con deficiencia. Entonces hoy vamos a ver que la primera cualidad del Espíritu, que es el amor, la Biblia nos llama en Gálatas 5, 16 al 17, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Es un mandamiento, andad en el Espíritu. Diariamente, el andar en el Espíritu no es algo de que estamos en el monte de la transfiguración como Cristo, al lado de Moisés y Elías, no, debe ser algo diario. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, ¿qué pasa? Es contra el Espíritu. La carne se opone al Espíritu. Puede probar usted que quiere orar y de repente le entra un sueño raro, porque es que la carne no quiere saber de las cosas del Espíritu. Y tenemos que imponernos en cuanto a la carne. Y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Al final tienes dos opciones. O estás en el Espíritu o estás en tu carne. Pero tú no tienes el dominio de tu ser. Y el Señor quiere que te tomara el timón de tu vida. Y otra vez, ¿cuál es el fruto? En Gálatas 5, 22, 25 dice, más el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y vamos a verlo uno por uno, para ver cada virtud del Espíritu, cómo funciona en nuestro ser. Pero los que son del Espíritu, de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que uno no tiene que estar peleando con la carne. La carne es vencida cuando ya le pedimos al Señor, llénanos de tu Espíritu y que yo ande en el poder de tu Espíritu. Y el Señor lo quiere así. No es algo que tiene que uno emocionarse y comenzar a llorar sin parar para que Dios le dé. No, Él quiere que andemos en el Espíritu. No es una reclamación obligatoria, es algo que Dios quiere para sus hijos, para que vivamos en victoria sobre el pecado. Si vivimos por el Espíritu, si tú vives por el Espíritu, porque nacimos de nuevo por el Espíritu, ¿qué hay que hacer? Andemos también por el Espíritu. Nacimos de nuevo por el Espíritu y debemos andar en el Espíritu. Entonces hoy vamos a ver el amor. El amor. El capítulo íntegro en la Biblia sobre el amor es 1 Corintios 13. ¿Y qué cosa, no? ¿Cómo era la iglesia de los Corintios? La iglesia de los Corintios, ella creía que ostentaba dones espirituales, que hablaban en lengua, que tenían profecías, y ellos estaban muy envanecidos con eso. ¿Y qué pasaba entre ellos? Entre ellos mismos, la comunión entre hermanos en la iglesia de Corintios, es que ellos eran unos niños espirituales, carnales, que había enemistades entre ellos mismos. Miren lo que dice en 1 Corintios, vamos a leer aquí, en 1 Corintios 13, la primera parte. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿cómo está hablando? En una forma de suposición, hipotéticamente. Si yo hablase, si yo me cruzara el canal a nado, es una suposición. Porque yo le pregunto si hay lengua angélica. Porque dice, bueno, ¿qué lengua tú hablas? Digo, no, yo hablo la lengua de los ángeles, pero ven acá, pero cuando el ángel le habló a María, ¿en qué lengua le habló? Cuando le habló a los pastores allá, en que se entendiera o que no se entendiera. Entonces, pero vamos a decir que tú le estás dando el realce mayor a un don de lengua, pero sí, déjame decirte algo. En el campo misionero se requiere el don de lengua para hablar la lengua donde tú estás llevando el evangelio de Cristo. Si no hay lengua aprendida, por eso que dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pero que en la extensión del evangelio se requiere. Mi hermana Aurora, siendo ya que fue a misiones en cierta madura, tiene que obligatoriamente hablar el inglés y el árabe.
obligatoriamente, sino ¿qué misionero puede ser mudo? Nadie. Se necesita la lengua. Pero entonces, ¿qué dice? Pero si yo hablara, tuviera el don de ser políglota, de hablar varias lenguas, humanas y angélicas, pero sin embargo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o sea, una pandereta sonando sola, o címbalo que retiñe. Es decir, era pura bulla nada más. Si yo tuviera esa capacidad. Pero dice más, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, que tuviera la capacidad de Dios de profundizar en lo más profundo, iba a repetir de nuevo, pero de los misterios de Dios, y lo que hace es que no tengo amor, sino simplemente una vanidad intelectual. ¿Qué pasa? Y dice, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. La superfe, si no hay amor no hay nada. Entonces, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, un acto de desprendimiento, y si integrase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, el primer motor, ¿cuál fue el móvil de Dios para venir a entregarse a este mundo? Porque de tal manera amó Dios. ¿Cuál fue el motor? Dios no hizo un plan, bueno, voy a hacer un plan, voy a morir, voy a resucitar al tercer día, me siento arriba y los espero. No, la motivación ¿cuál es? Porque de tal manera amó Dios. El sacrificio estaba empapado de amor. Entonces, siendo así, ¿qué pasaba con los corintios? La iglesia de Corintio es una iglesia escandalosa. Hacía su címbalo que retiñe y había mucha decir que tengo dones que tú no tienes. Pero ¿qué pasaba en esa iglesia? Primero los Corintios 3, 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Ustedes no eran maduros, sino como a ¿qué? A carnales. Como a niños en Cristo. Ahora, ¿por qué eran carnales y por qué eran niños? Ahí lo dice. Os di a beber leche y no vianda. Es decir, ¿qué es la vianda? La vianda es la comida pesada. Me acuerdo que en el interior había muchas mujeres que le llevaban comida a los maridos a sus trabajos y se la llevaban en una portavianda. Se llevaba ¿qué? El arroz, los frijoles, la carne. Entonces, ¿para quiénes son las viandas? O sea, la comida pesada. Para el que ha madurado. Pero hay gente que no pasa de la leche. Y como no pasa de la leche y no han madurado y no dependen del Espíritu, lo que hacen es enemistarse entre ellos mismos. Y ahí lo dice. Porque aún no erais capaces. Ni sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué? Carnales. ¿Por qué lo son? Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos. Como una vez Tati, que me di cuenta a mí que fue maestro de kindergarten un tiempo, y dice, había como 400 juguetes en ese kinder, y cuando se volteó a ver, los niños estaban peleando por un solo juguete. Uno solo estaban peleando entre ellos. Porque el niño, porque es niño, es celoso, es dominante. Entonces dice que había celos, contiendas y disensiones. ¿Qué disensiones? Nunca se podían poner de acuerdo. No sois carnales si andáis como hombres. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué faltaba en la iglesia de Corintios? No había amor. No había amor porque había contienda, había disensiones, había separaciones, había enemistades. Otra característica de esa iglesia de Corintios. Dice que, primero a los Corintios 6, 5 al 6, para avergonzaros lo digo, pues que, ¿no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio? Y esto ante los incrédulos. Los hermanos en Cristo se demandaban en los tribunales. Cuando Cristo nos llama, que entre nosotros podemos resolver cualquier situación y no ir a los tribunales. Y eso es algo que es vergüenza, una vergüenza.
yo estoy hablando años atrás antes de ser pastor. Imagínate, si ya tengo 30 años, pues pastor, antes de ser pastor. Estuve como abogado y querían que yo resolviera un asunto de una organización cristiana. Y yo voy allá. Había una pelea de cuál era la junta directiva auténtica y legítima. Y uno se oponía al otro. No, nosotros somos los auténticos, el otro son los auténticos. Cuando llego al registro público, resulta que la jefa de ese registro público era amiga mía de mi pueblo. Y era la jefa. Y ella me abrazó. Oh, qué gusto de verte. ¿Sabes que en el interior la gente no crece? Te dicen Ricardito aunque tenga 50 años. Entonces ella me abraza. ¿Y qué haces por aquí? No, yo vengo a investigar este caso. ¿Y tú eres de esa gente? Digo, ¿por qué? Digo, no, ellos están peleando entre ellos mismos. Ellos mismos se descalifican uno al otro. Yo no sé, por eso que soy católica. Entonces digo, no, dame un chance de retirar toda esa escritura y yo me las llevo. Yo voy a arreglar este asunto. La retiré toda, después los reuní y les di, mira hermano, nosotros ante los incrédulos quedamos arrastrando, usando el nombre de Cristo en vano. ¿Cómo es posible? Pídanse perdón entre ustedes y definan quién es la junta directiva auténtica de esa organización. Y en verdad que pasa eso. ¿Cómo nos vamos a llevar nosotros a los tribunales cuando todos los trapos sucios los podemos limpiar dentro de la iglesia? Entonces, eso es algo que pasa y no debe pasar. Entonces, esta iglesia de Corintios eran niños espirituales, eran niños que se celaban, pleitaban cualquier cosa. Y en esta, lo que dijo Pablo dijo, lo que yo le voy a mostrar es el camino excelente del amor. Eso es lo que le falta a ustedes, la excelencia del amor. Entonces, bueno, aquí también otro ejemplo más. Esta iglesia toleraba el pecado. Venía un tipo, un hombre, con la mujer del papá, o sea, la madrastra, a la iglesia. Se sentaba y todo el mundo alabando al Señor, y él ahí, y nadie, tolerantes al pecado. Y dice Pablo aquí, dice primera a los Corintios 5, 1, 2, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, que hasta los mismos gentiles debían escandalizarse de un hombre que andara con la madrastra. Pero dice, y vosotros estáis envanecidos, ostentando dones espirituales, y sin embargo, toleran un pecado de ese tamaño. Y dice, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Porque el problema del pecado es que se va leudando toda la masa. Un mal ejemplo el pastor, y el pastor sigue predicando, todo eso se contagia para abajo, porque se va leudando la masa. Es como el caso de Cristo, cuando habla aquel de asunto de la mujer que estaba haciendo la masa y le echó un poco de levadura. ¿Qué pasó? Se agrandó. Pero la levadura en la Biblia es engaño, es mentira, no hay sinceridad. Entonces la levadura es igual, el pecado se va leudando. Entonces esta iglesia de Corintios, una iglesia inmadura. ¿Y qué le faltaba? Lo que le falta a todas. Lo que falta es amor. Cada vez que hacemos algo, podemos convertir el ministerio de adoración de la iglesia en una pelea. ¿Por qué tú de nuevo? ¿Por qué esta cosa? O podemos convertir cualquier ministerio en un problema de campal, una batalla, porque sencillamente ya perdimos el amor. Bueno, entonces vamos a ver las características de este amor cristiano, que no tiene que, el amor, usted sabe que el diablo ha deformado la palabra amor y la ha convertido la ha ensuciado. La ha ensuciado. Hasta él la ridiculizó. Por ejemplo, el amor no es el San Valentín, que va a ser, ¿cómo se llama? Chocolates y que va el amor mío y cuestiones. El amor aquí, en 1 Corintios 13, no tiene que ver con sentimientos, sino hasta con una renuncia personal a la carne
para andar en el Espíritu. Vamos a leerlo. ¿El amor cómo es? Sufrido. ¿Qué significa sufrido? Paciente. Paciente. Sabe esperar. Sabe aguardar su tiempo, aunque esté sufriendo en el camino, espera en Dios. No se decepciona. Camina la milla extra. El amor es benigno. ¿Qué significa benigno? Amable. Uno puede decir, yo soy bondadoso, pero no benigno. Tú puedes hacer el bien, pero sin amabilidad. Tiene que estar las dos, bondad y benignidad. ¿Qué es el benigno? Como mi hermana Karen, allá en el campamento, que dice benigno es ceder. Mira tú, qué cosa más benigno es ceder. Ceder a mí mismo para complacer siempre al otro. El amor no tiene envidia. ¿Cuál fue el pecado que llevó a Cristo ante Pilato? ¿Cuál fue? La envidia. ¿Cuál fue el pecado de José que fue vendido por los hermanos? La envidia. Es uno de los peores pecados que hay, porque tú estás en la vida envidia, yo lo defino, en la vida del otro. Y entonces, y puede ser que a Cristo no lo envidiaban por plata, simplemente por su liderazgo maravilloso, de su enseñanza y su autoridad. Entonces el pecado es la envidia, el amor no tiene envidia. El amor es benigno, el amor es sufrido. El amor no es jactancioso. ¿Qué es la palabra jactancioso? Que nada más habla de él. Todo, y como es jactancioso, a veces agranda el cuento para llevarse las flores de lo que hizo, ¿no? Es jactancioso, un bocón. Siempre él es el centro de todo. Si va a un entierro, quiere ser muerto. Si va a una boda, quiere ser la novia. Es egocéntrico. Él está para él es lo primero. Igual también no se envanece. El envanecimiento tiene que ver con la soberbia, la altivez, la superioridad. Dice la palabra de Dios, que nadie tenga más alto concepto del que el que debe tener. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo no soy Ricardo. Si hay virtud en mí, es de Cristo. Y si hay vicio en mí, es de Ricardo. Pues nosotros no hay nada bueno. Cristo es el que ha hecho el trabajo en nosotros. Porque de acuerdo a la Biblia, todos somos inútiles. Bueno no hay ni uno solo. Cristo es el que ha practicado el nuevo nacimiento en nosotros. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No es mezquino. No está aprovechándose de la situación. No se irrita. El amor no se irrita. Hay una diferencia aquí entre irritarse y no guardar rencor. Porque la ira es una explosión para afuera. Dice la Biblia, el necio da rienda suelta a su ira. Y el rencor es una ira para adentro. ¿No? Y normalmente pasa que el iracundo suelta todo y el otro te la guarda. Entonces después dice el iracundo, pero es que yo no sé, yo lo que tengo de bueno es que yo no guardo rencor. Digo, pero si tú no tienes el que guarda rencor es el que recibió el golpe. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente he visto iracundos que dicen, yo soy perdonador. Digo, pero es que tú no tienes que perdonar, tú eres ofensor. Es diferente. Pero bueno, el amor dice que no se goza la injusticia. ¿Cuánta gente dice, y yo me pongo a ver, ¿no? Que a veces yo quisiera leerle lo que tienen en el cerebro y en el corazón. Yo espero en la justicia de Dios. Yo lo espero. Yo sé lo que va a venir. Yo espero en Dios. Yo no sé si quiere que se caiga el avión, que se estrelle. Dice la Biblia que la venganza es mía, dice el Señor. ¿Cuál es la venganza de un cristiano? Que el que te pagó mal, tú le pagas bien. Si tienes sed, le dio de beber. Si estuvo preso, me visitaste. Así se paga la venganza del Señor. Es el bien matando el mal. Dice que el amor más se goza de la verdad. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y lo que hay ahora, hay mucha mentira en el ambiente, hermano. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, el amor nunca es vencido, porque lo soporta.
Y si tú haces las cosas en amor, no te cansas. No te cansas porque ese es un fruto del Espíritu Santo. No decaes, te renuevas. Pero si tú estás lleno de resentimiento, de rencores, o el viaje tuyo va a ser corto. Pero el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Aun cuando dice de Habacuc, ¿se acuerdan? Habacuc que decía, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya el producto del olivo, aunque no haya leche ni mantequilla, aún así esperaré en Jehová, ¿se acuerdan? O sea que aún contra todo pronóstico, el amor va más allá. Entonces, así es. Esa es la cualidad número 1 del Espíritu Santo. Cristo dijo estas palabras en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. Este mandamiento de amar es de Cristo. O sea, él no está citando el Antiguo Testamento. Este mandamiento viene de la boca de mi Señor Jesucristo. ¿Cuál es el nuevo mandamiento de Cristo? Que os améis unos a otros como yo os he amado. A ese nivel. Que también os améis unos a otros. Entonces, en la vida de fe de nosotros, va a haber ofensas, pero siempre tenemos que tener la puerta abierta al perdón y a renovar el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es el discípulo de Cristo? El que ama. El que ama. Ahí está el nuevo mandamiento del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado? No le tomes en cuenta este pecado. O sea que aún nadie, no sale de la boca de un creyente, un discípulo de Cristo, la venganza. Bien, otra vez en Juan 15, versículos 12 al 14. Este es mi mandamiento del Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. A ver, ¿quién de ustedes se ha muerto por usted? Sócrates, Bill Gates, el otro, yo puedo hablar de héroes para atrás, pero los modernos no me lo sé mucho. ¿Quién ha muerto por nosotros? El único amigo que yo tengo es Jesucristo, que puso el pecho por mi vida. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál es? Que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo es nuestro amigo. La gente dice, el dicho popular es, yo acompaño a mi amigo hasta el cementerio, pero no me entierro con él. Pero Cristo sí murió por nosotros, para darnos vida eterna. Y él dice, yo puse mi vida por mis amigos, vosotros sois mis amigos. Entonces me encanta eso de Cristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cristo es el único amigo que te dice, ¿tú quieres ser amigo mío? Haz lo que te digo. Porque tú no aceptarías un amigo así. Un amigo y que tú quieres ser amigo mío, Tati, obedéceme. Tú digo, no, ¿qué te pasa? A Cristo sí. Tú eres amigo de Cristo, obedece lo que Él dice. Entonces Él nos llama a una obediencia amorosa. Amorosa. Bueno, entonces, hay algo antes de cerrar, que este versículo lo tengo pegado en mi cuarto, dentro de los textos bíblicos que tengo este. En el amor no hay temor. Primero es Juan 4:18. Cuando uno ama y uno tiene una comunión con el Señor, el temor se va. Pues increíble, así es. Porque tú inmediatamente oras, el amor del Señor entra o te aviva y el temor sale por la ventana. Donde entra el amor sale el temor por la ventana. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Tú estás estresado. Si estás estresado es porque el amor de Dios no está en tu corazón. Ora para que el Señor saque por la ventana el temor. El Hijo de Dios no hay temor.
Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El amor de Dios echa fuera el temor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando tú temes, estás esperando un golpe. ¿Sí o no? Y comienzas a tirar línea, ¿no? Y si mañana me encuentro con este y me pasa esto y viene el otro y comienza... Es un camino, estás esperando un castigo. El temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A ver. Si hay miedo en nosotros, es porque no hemos sido perfeccionados, no nos hemos vinculado con el amor de Dios. Porque el amor de Dios echa fuera el temor. Por eso que debemos andar en el Espíritu para que el temor no nos domine. Dice que, pues no habéis recibido, dice Romanos, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La misma relación con el Señor no nos hace ser esclavos de lo que el mundo es. ¿Usted cree que el mundo, cuál es el espíritu del mundo? El miedo. Ellos le llaman estrés, ¿no? Dice estrés para hacerlo un poquito más. Pero el miedo es lo que se apodera de la gente. El miedo los hace endrogarse, el miedo los hace escaparse en parrandas. El miedo los hace porque no quieren vivir su realidad. A veces esos muchachos que pasan con los carros con ese sonido de música, tu. Digo, pero ¿cómo puede ese hombre estar allá adentro? Eso es, Él no quiere ni escucharse él mismo, no quiere ni saber quién es. Y me pasan y me les quedo mirando, ¿no? Y así mismo la gente que va a trabajar en buses, van así. ¿A qué hora te paraste? Esa gente que vive en Chorrera, allá. Yo digo, ¿a qué hora vienes tú? No, yo vengo a las 3 de la mañana. Perdón, hermano, eso no es mañana, eso es noche. ¿Tú sabes qué es? Y después regresar a la casa, 10, 11 de la noche. Y llegar y ahí, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Entonces yo le pido, en nombre del Señor Jesús, que estar en el amor del Señor es una liberación ¿de qué? Del temor. Y el principio final, porque todo es con Biblia en mano, porque cuando atacamos la Biblia que tenemos, el Señor es dueño de la iglesia. Yo quiero que te tomes en cuenta este último versículo, en 1 Juan 4, versículo 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De dónde viene el amor? De Dios. Cuando yo estaba en secundaria, había unas caricaturas que decían, amor es tal cosa, amor es regalarle unas flores, amor es. Era la gente más romántica en aquella época, ¿no? Pues se escribían cartas y todo eso. Entonces, pero el amor, ¿de dónde es? De Dios. ¿Quién es el que tiene el monopolio del amor? Dios. El amor del hombre es, tú me amas y yo te amo. Es así como dando y dando, ¿no? Eso de que la media naranja, ¿no? Que estamos dando y dando. Ese es un amor, ¿cómo sería la palabra? Que es recíproco, voy a ponerle recíproco. Pero tiene otro nombre en griego, pero no quiero ahora hacerme el sapiencia con el griego. Sino, está el amor eros. El amor eros es la atracción sexual. Entonces se casan los dos, la cheerleader con el capitán del equipo de fútbol en Estados Unidos. Son todos esbeltos, todos. Son atracciones sexuales o físicas, pero eso no es amor. Y prueba de ello que esos matrimonios por atractivo no suben la loma. Ellos entran en una gran fiesta de boda, pero ya al año están separados. Está el amor filial. Por ejemplo, el amor de la madre a los hijos. Oye, es un amor parecido al de Dios. Porque para una madre no hay hijo ni bruto, ni malo, ni ¿qué sería la otra? Ni feo.
Todos. Y entonces, y tú ves que en las cárceles, ¿quiénes son los que van a hacer fila a las cárceles? Las mamás. El amor filial es algo fuerte, increíble. Yo vi a una madre llevando a un niño cuadrapléjico y para mí me partió el alma esa mujer caminando a todo sol en una avenida y ahí con su hijo. El amor filial es algo grande, pero el amor de Dios es amor ágape, es amor incondicional. Yo te sigo amando aunque tú te hayas olvidado de mí, porque con amor eterno nos amamos. Entonces aquí dice, amados, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, no lo conoce. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios, aquí viene la máxima expresión de amor, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación, ¿qué significa? Viene de propicio, el sacrificio adecuado, único, que perdona la maldad y el pecado, es el sacrificio de Cristo, es la propiciación del Cordero. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué pasa con nosotros? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuántas cosas has pasado por alto hay en nuestra vida? No sé cómo has estado tú. Posiblemente hay un resentimiento viejo con tu papá o con tu mamá. O tienes un disgusto con tu mujer de hace años. O puede ser que no tragas a la jefa que tienes. O sea, tú tienes que tener el amor ágape hasta por tus enemigos. Porque dice el Señor que si nosotros amamos al que nos ama, pero amar al enemigo, eso implica algo mucho más grande, ¿verdad? Pero solamente el amor de Dios en nuestro corazón puede hacer esa situación. Y por eso, hermanos,